Tenemos a nuestros contertulios hablando del 1500, ¿no? De Mariano García. Qué grande, Miguel. qué grande. Qué grande. Sí, sí, Cuevas de Reillo. Sin querer irse a las cuevas de Qué bueno, Reillo, yo entrenando en su pista de tierra, demostrando que no corre descalzo como los africanos porque no le dejan, creo yo. Es un grande, es un grande. No, pero digo que estábamos diciendo que... Voy a presentaros primero. Ah, Juan Guillermo, adelante, buenos días. estamos Miguel ya López en- Morel, buenos buenos días, días. Estamos en antena, sí. Juanjo García. Buenos días. Pelegrín. Juanjo Pelegrín. Juanjo Pelegrín, efectivamente. Y... ¿Este quién es? Joaquín Sánchez. Joaquín ¿Este Sánchez, quién es? el cura. ¿Este quién es? Buenos días. Porque hablando de eso, de Mariano García, ¿no? Sí, pero tú fíjate, nosotros llevamos ya un par de años diciendo Alcaraz ha puesto a Murcia Sí. en el mapa. Yo he estado en el extranjero la semana pasada y me han hablado sobre todo de Alcaraz, porque es de Murcia y tal. a gusto, Ahora hemos puesto con Manolo García, joder, campeón del mundo de 1500, y eso es gordísimo, ¿sabes? El presidente de la Federación Internacional de Atletismo, Sebastián Coe, era su prueba, era un hombre mítico, un hombre, además increíble porque el padre fue la primera persona que inventó los ¿cómo se llama? Los entrenamientos anaeróbicos, es decir, le ponía una máscara que ahora se hace de otras maneras, pero vamos, que poner a tu hijo a correr con una máscara para que respire menos. Restricción de oxígeno. Exactamente, Le falta el tremendo, oxígeno. ya estamos hablando hace 40 años. Además, la proyección del tenis es mucho mayor, la proyección duda. internacional que la del Sí, sí, atletismo, ¿no? Y el nombre de Carlos Alcaraz, que está ahí el hombre, en fin, a ver Es si magnífico, se recupera anímicamente, que es lo que necesita, más que Y además, físicamente. el esfuerzo del entrenamiento continuo y el sacrificio continuo, yo creo que eso son ejemplos de vida, ¿no? Sí, el esfuerzo. Un tenista, pues evidentemente, gana muchísimo más dinero que en el atletismo. Un poquito más. El atletismo depende de las Un poquito becas más, y de las un poquito ligas más. estas que hacen, pero poco más, es complicado. Hay deportes muy duros. La deporte de competición es durísimo y muy pocos llegan arriba. Que Juanjo no hace mucho Pero deporte. Juanjo es el más deportista de todos Yo nosotros. hago deporte todos los días, si Dios quiere. Es raro el día que no dedico por lo menos media hora, porque para mí es absolutamente terapéutico. No es ya solo una cuestión física. Cada vez hay más gente y más así de nuestra edad que practican el deporte, ¿eh? Hombre, claro. Los gimnasios Salen están más, llenos de ¿no? Pero hay cuarentones y más. cincuentones. Sí, sí, sí. Adiós, gracias que sí. 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 Hay que Joaquín, moverse. hay que hacer un poco Es de mejor hacer deporte que otras cosas. Yo hice una vez deporte y ya no puedo hacer más. Qué bueno. No, pero tú fíjate, por ejemplo, en las Torres de Cotilla, que suelo pasear, se está abriendo gimnasios por muchos sitios. Pero es del de correr de cobardes, ¿no? ¿Cómo vas a decir? Madre No, mía. y no sé, me llama la atención porque cada vez se ven más gimnasios. Y no, que te llama me llama poderosamente la atención, ¿no? Sí, bueno, eso es bueno, es positivo para todos, yo creo que para la salud. ¿no? La En salud términos de también hay salud mucho pública, culto al ¿no? cuerpo, ¿eh? No te engañes Bueno, y el tampoco. culto al cuerpo también, ¿no? La exhibición, el exhibicionismo en las redes, en la playa y en donde sea, ¿no? Pero luego tiene su Quien consecuencia pueda. negativa. Quien Dice, pueda. la gente ha dejado de bailar las pistas de baile por la maldita manía que tienen algunos de ir grabando. No, Y que dicen- esto de la grabación en Las conciertos, grabaciones. en eventos, en todo, es algo horrible. O sea, estás viendo un pedazo de algo concierto, horrible. alguien que está haciendo algo glorioso y nada, miras arriba, nada más que ves 200.000 teléfonos, cámaras. Yo creo que con eso... Pero es pasa triste. hasta en conciertos de música clásica, que yo es algo que me considero inexplicable, ¿no? Estás viendo una suite para guitarra de Baccaris, por ejemplo, ya que un poco barriendo para casa, ¿no? Y estás con el móvil en vez de estar pendiente de lo que Escuchando está. y disfrutando. O en la ópera, estás con el móvil en vez de estar pendiente de... No tiene Ya sentido. hasta en los círculos supuestamente más intelectuales y distinguidos, pues tenemos también... Y que luego no lo ves. La gente no lo ve. Había lo una guarda. encuesta, me parece que vi el otro día, que decían que 3 de cada 5 personas por la calle van con el móvil en la mano. No, y Y 2 de cada 5 mirando el móvil. Pero que uno de cada Y 4 accidentes es compruébalo. por cruzar la calle mirando el teléfono. Tú te montas aquí en el tranvía de Murcia. A todos. Y en el tranvía de Murcia te cuesta encontrar a alguien que no esté consultando su móvil. Sí. Claro. De todos los pasajeros. Un tranvía allí sí, se entiende, porque Yo el último viaje que hice en tren era el bicho raro del vagón porque llevaba un libro. llevaba un libro. Y yo hay un momento en que dije, me van a echar de aquí, me está mirando todo el mundo. Y te echaron. No me llegaron a echar, yo llegué a mi destino. No, pero tú fíjate, por ejemplo, yo hace poco estuve en Barcelona, allí en Montserrat, en la misa de la Escolanía, y no dejan grabar. Levantaban el móvil para grabar, es una maravilla, la misa esa es una maravilla. Y sigue por ahí los conserjes, no se puede tapar, no se puede grabar, perdón.
Que, por cierto, una anécdota de aquello que a mí me llamó la atención, que me dio por reír, pues, hay bastantes japoneses. Y entiende que cuando van a comulgar y cogen la comunión, es como un recuerdo, se la llevan. No me lo digas. Y si viera ahí al fraile detrás de ellos, que no, que te tengas que tomar la comunión. Madre mía. O sea, yo decía... Dan algo gratis, dirán los japoneses. No, se pusieron a cola, porque pues serán creyentes, católicos, Sí, pues, pero van ¿y a se la comulgar, llevan? y se la lleva. Uno le daba tiempo a decir, no, que te la meta. Pero hubo una que se la llevó Sí, San varios Francisco metros Javier. y el fraile detrás de ella. Y San Francisco Javier levantarse la cabeza, que lo que le costó llegar hasta allí, ¿eh? Madre mía. Bueno, vamos a hablar de verdad. qué. Yo creo que casi mejor de lo que estamos hablando de lo que hay fuera, ¿eh? ¿Cómo veis de las esto de las titulares. elecciones en Andalucía? A ver. Bueno, vamos a ver, no, es que, Juan, Miguel, yo como lo tengo muy claro, vamos a ver, yo creo que aquí en Andalucía se están jugando dos cosas. Primero, que el Partido Popular mantenga su mayoría absoluta, que es lo que yo espero, y en segundo lugar, que Vox baje lo suficiente como para que se le bajen los humos en general y que permita que España en las próximas elecciones tenga un gobierno de derecha. Porque si ahora hay un peligro para que no haya un gobierno de derecha, más que Sánchez, es Vox. Miguel. Juan Moreno hizo algo histórico de lo que no tenemos que olvidarnos, y es que acabó con mucho tiempo de hegemonía del Partido Socialista, que estaba básicamente instaurado en el gobierno, como lo es el Partido Popular en otras regiones, como puede ser Castilla y León, lo que sea, desde prácticamente el principio de la democracia. Eso yo creo que no fue positivo ni para Andalucía, que no hubiera alternancia, ni para el propio PSOE, porque una generación de redes tan visible ya, que terminó cansando, terminó siendo ineficiente. Y Andalucía, y de manos de Juanma Moreno, que a mí me ha sorprendido. Yo tenía mis dudas sobre Juanma Moreno en su inicio. Me ha parecido un hombre moderado y que ha ido dialogante, que yo creo que se sale bastante de la norma actual. Y eso yo creo que ahora mismo es un valor intangible impresionante. Y de hecho, el otro espejo que tiene el Partido Popular es la presidenta de Madrid, que tiene un discurso radicalmente opuesto. Entonces, es llamativo que dentro del mismo partido haya formas de expresar el discurso tan radicalmente distintas. Tú lo has dicho, formas de expresar. Formas de porque en el expresarlo. fondo es lo mismo. Sí, pero yo creo que los políticos tienen también cierta obligación de hacer pegamento de la sociedad, de unir. Y yo, en este aspecto, si me dan a elegir, prefiero a Juan Moreno que a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hoy por hoy. ¿Dónde va a parar? Yo creo que hoy por hoy... Y eso es que Juan Moreno tuvo un problema hace muchísimo tiempo con el tema del currículum, porque fue uno de los primeros políticos que tuvo que pedir perdón porque dijo que era licenciado empresarial, y luego terminó reconociendo que los únicos estudios que tenía eran de protocolo, creo. El asunto es que por lo menos demostró el talante de reconocer me he equivocado y no lo ha negado nunca, no ha persistido en el engaño, como otros tantos que hacen su tesis doctoral y se las plagian y siguen así, tan contentos. Y yo creo que ha demostrado sobre todo talante, que eso es necesario. Y bueno, no me gusta la gente que viene en los partidos desde tan abajo, desde las juventudes, pero ¿qué se lo va a hacer? Pues que empieza a contar gente y todos son. Pero bueno, prefiero profesionales. Pero bueno, en este caso Juan Moreno por lo menos me gusta el talante que tiene. Juanjo. Un poco en la línea con lo que se ha comentado aquí. Yo creo que representa un talante moderado, muy en contraposición a lo que vemos en Madrid. Quizá una de sus principales bazas es que él no está defendiendo al Partido Popular en tanto a una oposición al gobierno estatal, sino en tanto a una gestión que se ha estado desarrollando en Andalucía. La altura política que demostró en el accidente de Adamuz, yo creo que ha sido algo insólito, que no ha aprovechado la situación para arremeter contra el aparato estatal, contra el gobierno central y todo esto, y creo que eso también lo va a valorar el pueblo andaluz en las próximas elecciones. Es cierto que esto está aderezado con la probablemente peor situación histórica en Andalucía del PSOE, y obviamente no se está encontrando Juanma Moreno en este caso con una oposición siquiera bien dibujada, siquiera planteada con fuerza, con argumentos sólidos para darle una batalla digna, ¿no? Entonces yo creo que, tampoco digo que vaya a ser un paseo militar, pero sí creo que Juanma Moreno va a mantener su posición sobradamente. Hombre, cuando se convoca elecciones, evidentemente uno tiene sobre la mesa ya datos.
si no, no convoca. Sí, yo creo que sí, que va a ganar. Yo, todas las perspectivas que va a ganar con mayoría absoluta. No entiendo la política del PSOE, no la entiendo. Se demandaba a María Jesús allí, a Andalucía, una persona que está fuera ya, está en Madrid de ministra, ¿no? O sea, el PSOE se vuelve a equivocar. Necesita personas que estén en los territorios, que estén trabajando. O sea, la pasa ahora con de Soria, ¿no? Castilla y León, ¿no? Sí, claro, una persona que lleva un montón de años en el territorio, que es alcalde de Soria, es conocida, pero el PSOE no sé por qué hace eso. O sea, no llego a entender, porque ahora María Jesús Montero, ¡hala! Andalucía, ahí va. Pues le van a pegar un varapalo. Y después mi izquierda a la del PSOE. Se presentan 3, creo. Sí, 3 opciones. Eso acaba como el Rosario de la Aurora. Tampoco y encima se van ahí. Sí, bueno, es incomprensible, es incomprensible, porque además matan la ilusión. Es un voto que es muy emotivo, en ese sector es muy emotivo. No, es más emotivo que racional. Yo creo que es más emotivo que racional. Y evidentemente ya, con la pelea que tienen ya han matado el posible voto, el posible voto. Y yo creo que Vox posiblemente se mantenga. Que yo creo que en el tablero se va a mantener más o menos. Algo subirá. Sí. Y subirá el PSOE. El PSOE, igual que el PSOE, en las últimas elecciones, en las de Castilla y León, ha subido 2 escaños. Pero ha sido por lo que tú dices, porque la izquierda se ha disuelto. Entonces, eso va a beneficiar al PSOE. Es decir, que la caída del PSOE... Yo también estoy con vosotros, ¿no? Que yo creo que va a ganar incluso con mayoría absoluta el Partido Popular, pero yo creo que el partido PSOE no va a caer, pero no va a caer precisamente porque lo van a sostener esos votos de izquierda que de alguna manera irán a parar. Tú fíjate, ahí jugó un papel importante Ciudadanos cuando hubo unas elecciones, ganó Susana, pero estaba toda la historia de los ERES, todos los problemas de la corrupción. Es que es tremendo. Ciudadanos apoyó al PP. Sí, y dijo el PP, no, ha ganado, pero nosotros vamos a apoyar al PP porque esto tenéis que limpiar vuestra casa. Claro. Y yo creo que el ciudadano hacía en ese momento un papel ético. La política. Claro, de ético, es decir. Yo creo que fue importante después. Ciudadanos hizo un papel muy digno que ojalá hubiese repetido en otras comunidades autónomas. Ojalá. De haber sido útil claro. y no en ese desmembramiento que termina generando. Bueno, tenemos al señor presidente, ¿no? Sí, está ahora mismo ha comenzado el debate sobre la guerra en Oriente Medio. Vamos a escucharle un momentito a ver por dónde va. Salieron a manifestarse por toda España con un mensaje sencillo y rotundo: no a la guerra. Claro. El eslogan, no a la guerra. Claro, estará buscando a ver si entre medio de los asientos encuentran nada. Viví a pie de calle el orgullo y el coraje de una sociedad, la sociedad española, que se negó a renunciar a sus principios solo para contentar a un presidente estadounidense, que se negó a secundar una mentira que solamente perseguía hacer más ricos a los ricos y más miserables a los ya pobres. Las encuestas de aquellos días eran muy claras, eran muy contundentes, señorías. Menos del 6% de los españoles y españolas querían que España... Bueno, el presidente está aludiendo a la guerra de Irak, el apoyo está sacando ahí petróleo, Aznar, ¿no? Pero ¿quién está a favor de la guerra? Es que es acojonante. O sea, es decir, no a la guerra. Pero tú vas por la calle y le preguntas, ¿tú eres partidario de la guerra? Y no hay nadie que te diga que es partidario de la guerra. El asunto es cómo te distingues. La cuestión es cómo te distingues, que es lo que yo creo que está mal. Es decir, yo creo que Trump está loco. Creo que estamos en manos de un tío que ha perdido la cabeza. Todo eso lo creo. Pero nosotros no podemos estar nunca en contra de Estados Unidos, caramba. Es decir, y no nos podemos distinguir como nos estamos distinguiendo en este momento, haciendo los héroes, porque en realidad somos unos Quijotes. No, hay que frenar un poco. Todos estamos de acuerdo con que Trump ha perdido la cabeza. Todos estamos de acuerdo que en Irán lo que se está haciendo son disparates. Todos estamos de acuerdo que no estamos a favor de la guerra. Coño, no me saques ahora un eslogan para ganar unas elecciones. Caramba, es impresentable este señor bajo mi punto de vista político. Venga, más opiniones. Esto suena a naftalina. Entiéndase. Metamos otros argumentarios. Pero no uno tan viejo, uno. Claro que yo estoy también de acuerdo con lo que ha dicho Juan en el apartado del no a la guerra, evidentemente, si es que hay una unanimidad absoluta. Me gustaría que hubiera si realmente queremos
poner en jaque la geoestrategia internacional y plantear una alternativa, hagámoslo seriamente. Pero con la fuerza que tiene ahora mismo España, que es a través de Europa. Es hacer más Europa, y potenciar las instituciones, ponerle coto y freno a personajes como Orbán, que está horadando continuamente los principios de Europa. Yo me plantearía echar temporalmente, si hace falta, a Hungría de Europa, si nos está parando el proyecto europeo, y dar pasos hacia adelante. Pero claro, es que yo no veo esa actitud en el presidente del gobierno. De hecho, veo, más que europeísmo, veo desmembración de nacional, más bien, y poco proyecto nacional. Me gustaría que hubiera un mensaje más claro y menos demagógico y menos cortoplacista, perdón. Totalmente de acuerdo. Yo aquí añadiría, lo he comentado varias veces en otras tertulias, parece que una guerra es menos lesiva, es menos condenable, menos dañina cuando tiene encima una resolución más o menos favorable a la utilidad de las Naciones Unidas, que es un organismo que recuerdo que tiene derecho de veto de determinados países, entre ellos Rusia y Estados Unidos. Cuando estaba el PSOE en el poder, a no ser que yo haya pertenecido a otro plano espacio-temporal, yo no sé cuántos muertos trajimos de Afganistán, pero fueron bastantes, más de los necesarios, desde luego, ¿vale? Allí estaba Zapatero en el poder, allí el no a la guerra se nos ha olvidado. Si nos vamos desde esa fecha, nos vamos 20 años atrás, cuando mandamos a 900 reservistas a la guerra de los Balcanes, que por cierto parece que se nos ha olvidado en la última guerra antes de la de Ucrania en suelo europeo, fue la guerra de los Balcanes con Milosevic, que era un absoluto genocida. Eso parece que queda tan atrás, la masacre de Vukovar, entre otras cosas, parece que se nos ha olvidado por completo lo que pasó en Albania y todo esto, ¿no? Pero esas guerras parece que, no sé por qué me da la sensación de que como estaban los cascos azules por allí, parece que es menos guerra, ¿no? Parece que es un poco más liviano, ¿no? Que podemos aceptarlo. Cuando uno está en contra de la guerra, está en contra de todas las guerras sin excepción. Tú no puedes ser antibelicista para unas cosas en unos determinados momentos o según el partido que esté o el gobierno que esté metido en esas guerras y luego pues ver con buenos ojos otras, ¿no? Yo creo que esta falta de coherencia tan grande que ya es propia de la política española desde hace mucho tiempo, podría resolverse, como bien se ha apuntado, con una apuesta por el europeísmo, por hacer fuerte a Europa y por una posición europea que no tiene tampoco por qué ser justo lo contrario, no tiene por qué, venga, sí a la guerra, que se puede ser más o menos neutral, con cierta elegancia, con cierta cooperación, y se puede un poco jugar un papel en el tablero internacional que Europa desde luego no está jugando. Está muy mal Europa. Sí. Europa no es nada ahora mismo en ningún sentido, es verdad. Como espectadores aquí, que no sé. Y nosotros encima no somos ni Europa siquiera, que Europa no pinta nada. Estoy de acuerdo contigo. Pero... No, bueno, ahora mismo Europa está en una situación de desconcierto absoluto, ¿no? Bueno, ahora también se han enfadado con Alemania. Han dicho que van a quitar las bases de la OTAN en Alemania. Ya, pero bueno, ya está el enfado. Es decir, el problema que tenemos, que el otro día la primera ministra japonesa le dijo atrás, hombre, tú atacas a un país y no nos dice nada. Y después quiere que vayamos detrás de ti. Bueno, Trump dijo, también atacaste vosotros Pearl Harbor y no nos avisasteis. Sí, Tiene una ocurrencia. Pero claro, un anacronismo tan extraordinario. Claro, pero te quiere decir, pero tú atacas, haces lo que te da la gana. Le decía a la primera ministra, no cuentas con nadie. Después se nos ha complicado el asunto a ti y a todos nosotros. Y ahora te enfadas porque no te mandamos barcos al estrecho, porque no sé qué. Dice, hombre, esto así no se puede hacer las cosas. Normalmente la guerra, lo hemos dicho, ¿sabes? Son guerras siempre comerciales, son guerras geopolíticas, no hay ninguna guerra por los derechos humanos. En nombre de Dios también hay guerras, ¿eh? Muchísimas. Y de la nación. En nombre del dinero, en nombre de... Sí, los fundamentalismos. La excusa de la libertad es una excusa que es la más bonita de la que dispone un político, ¿no? Fíjate, ahora mismo ha habido una limpieza étnica de cristianos. Claro. En el sur del Líbano. Está bien. Eso y está viéndola en Senegal. Sí, Senegal y en Níger. Nigeria, claro, Nigeria lleva Sudán. Sí, pues yo el otro día escribía, pues no comparto con sectores míos. ¿Cuáles son tus sectores? Los de izquierda. Pero si tu mundo no es de este mundo. Si tu mundo es el cielo. El chispazo, yo puse no a las guerras. Yo no estaba de acuerdo. O sea, aquí reaccionamos cuando está Estados Unidos por medio. O sea,
Sí. Nos ponemos las pilas. Pero en África, yo decía, las guerras en África. Está todo el Sahel. Burkina Faso, Níger, Mali, Mozambique, mi gran país que voy todos los años, está en guerra. Hay un montón de países en África. ¿Por qué no reaccionamos ante esa guerra en África, por ejemplo? Y somos tan indiferentes, ¿no? Yo estoy con Juanjo, no sé, bueno, es decir, yo es no a las guerras, totalmente. en plural. Sí, señor. En plural. Somos pacifistas. O sea, Eso es lo que hay. No significa no ahí... defenderse, cuidado, significa ser pacifista de entrada, pero no a todas las guerras. Que no... También una futura moda como noticia que a la que se agarra Trump de Europa en mucho tiempo. Vamos a ver, España llegó a tener 4 bases militares, ahora conserva 2. Se abrieron en el año 56. Zaragoza, Morón, Rota y Castejón. Efectivamente. Y quedan Rota y Morón, si no me equivoco, que han supuesto una inversión militar continua en el tiempo por parte de los Estados Unidos, estratégicamente la ha convenido, y que a nosotros nos ha dado un paraguas defensivo que se ha ahorrado a España, que hemos podido gastarnos en hospitales, en trenes de alta velocidad, en otras cosas. Hemos vendido nuestra soberanía en cuanto a defensa un poco, quizás. Totalmente, eso se hizo hace mucho tiempo y nadie ha renegado esa cuestión. Me acuerdo cuando Felipe González hablaba de España, a la OTAN de entrada no. El eslogan más alucinante de la historia de la política española. Sí. OTAN de entrada no. Porque había hablado con Calvo Sotelo y había dicho, nosotros vamos a entrar luego. Claro, de entrada no. Estaba pensado todo. De todas maneras, te voy a decir una cosa. Vosotros que sois muy jóvenes, pero yo todavía tengo aquí arriba bases no. Es decir, en los años 60, base cuando fuera. Vietnam, base fuera. OTAN no, base fuera. Hay que ponerlo en su contexto. Que ahora ya es naftalina, como tú dices. Sí, pero hay que ponerlo en su contexto. Vamos, en el año 56 llevaba muchísimo tiempo negociando el gobierno franquista con el gobierno americano una reconversión política en España que se hizo efectiva precisamente en ese momento. A España le vino muy bien ese acuerdo porque primero le entraron 800 millones no entró el plan Marshall, pero sí entraron 800 millones de dólares que permitieron mucha gente no contraplantear la balanza comercial y empezar un proceso de cambio político radical, porque se echaron los falangistas del gobierno y entraron los... no solamente los tecnócratas del Opus Dei, también entraron gente valiosísima, como una persona que no llegó a ser profesor de la Universidad de Murcia, desgraciadamente, que era el director del Servicio de Estudios del Banco de España, y que en un momento dado diseñó el plan de estabilización que modernizó la economía española. Estamos hablando de la INI, ¿no? Que no me sale bien el nombre. Era un hombre que además me parece que era de izquierdas. Sí, era hombre catalanista. Era un catalanista, era de izquierdas y sin embargo lo cogieron precisamente en el plan de estabilización de España y lo cogieron. Y él fue el que diseñó, no me acuerdo del nombre. En la que Lini estaba fuerte y había gente como Castella, Ullastre, los López y tal y cual. Pero no eran solo los tecnócratas de los Opus Dei. Eso está bien hecho apuntarlo. Hubo grandes estadistas ahí. Pero era un cerebro y no me acuerdo. Bueno, lo está buscando Miguel. Sí. Bueno, el alcerme galopante. Pero vamos, la cuestión que ese fue el contexto histórico. El asunto es que España ha avanzado en el tiempo. Joder, que sí y de hecho han cerrado 2 bases. Y yo creo que ha pasado el tiempo y España no ha sido consciente de algunas deficiencias tremendas. Yo cuando estuve en política visité instalaciones militares unas cuantas. Y yo me quedaba sonrojado. El abandono que tuvo el ejército durante 20 años. España tenía armas antiaéreas en Cartagena de los años 80. Claro. O sea, que ya no tenían operatividad ninguna. En los Estados Unidos para resolver exactamente. Problemas. Y entonces en un momento dado... Por eso digo que tenemos que ser realistas con todo esto. Vamos a imaginarnos que el tablero está diferente y Europa sí que tuviese determinados acuerdos que no es que hiciesen innecesario a la OTAN, pero que tuviésemos una independencia militar en cuanto a defensa a un nivel global como una Europa pues, más fuerte y demás. ¿Cuál hubiera sido la respuesta de Europa a la guerra en Ucrania? Vamos a imaginarnos eso. Porque entonces ahí no hay no a la guerra que valga. Y ya se demostró, he puesto antes el ejemplo de los Balcanes. Es decir, dentro de la idea que creo que todos compartimos de una Europa más independiente de Estados Unidos, defendiendo los valores demócratas de Occidente que nacen de Europa y se construyen en Europa, ante algo similar a lo que pasó en Ucrania con la llegada de las tropas de Putin, ¿cuál hubiera sido la respuesta de Europa? Pues entrar con los tanques. La de España sí la sabemos, Juanjo. Es decir, el silencio absoluto. No, porque lo mismo que se está diciendo ahora no a la guerra, también se tuvo que decir no a la guerra en Ucrania. No a
no a las guerras, como estamos diciendo aquí. Pero ahí hubo un silencio, con lo cual se demuestra clarísimamente que esto es un eslogan político. Es que no hay derecho, no con toda la desgracia que hay en el mundo, que venga un señor y saque partido. Ser que es lo que está pacifista haciendo no implica Sánchez. no defenderte, es decir, cuidado, que ser pacifista no implica renunciar a tu derecho a autodefensa. De hecho, una de las cosas que yo siempre critico de la izquierda del PSOE o este conglomerado de izquierdas que ya no saben ni lo que son, es que parece que ese concepto de autodeterminación, autodefensa y todas las palabras que queramos acuñar, eso sí justifica toda la violencia y todo lo que queramos. Y lo hemos visto ahora en la defensa, la solitaria defensa de estos intelectuales con la flotilla a Cuba, ¿no? Es decir, que o condenamos abiertamente la violencia sin perder ese derecho lógico a la autodefensa y a defender unos valores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Son un poco serios con el tema. Es, por cierto, antes que se nos olvide, Joan Sarday de Zeus fue precisamente y digo que fue, y lo digo ya que estamos ahora tanto hablando de la Universidad de Murcia por el tema de las elecciones, que sepáis que Joan Sardó sacó la oposición por la Universidad de Murcia, lo que pasa es que nunca tomó posesión de ella. Sí, sacó la oposición nacional, podría haber sido a Santiago de Compostela y a Murcia, y decidió venirse a Murcia. Y cuando ya tenía las maletas hechas, lo llamaron para fundar el Banco de Venezuela, con mucho éxito, y luego ya se rescató para el Servicio de Estudio Banco de España. Ellos lo tengan su gloria. Fue uno de los hombres realmente importantes de la historia económica española, y ojalá tuviéramos tanta gente de tantísimo nivel. Bueno, cuentan, ahora que hablabas del estado del material del ejército en aquellos años, cuentan, hay una anécdota que no sé si forma parte de la leyenda, unas maniobras conjuntas que hizo el ejército norteamericano con el ejército español, de blindados, y coincidían que era el mismo carro de combate, no sé si era el M60, una cosa así, y se ponían a disparar, y de repente se daban cuenta que el oficial norteamericano que estaba ahí al mando de la operación conjunta, le dice a su colega español, le dice: me estoy dando cuenta que los tanques que tenéis vosotros, los españoles, disparan más rápido que los míos, y es el mismo modelo. Y entonces dice, pues no sabemos qué pasa. Fueron a ver, y claro, era que los soldados norteamericanos utilizaban el mecanismo de carga de la vaina, de lo que era el proyectil, tal, con el expulsor luego que salía por un lateral del carro, tal, mientras que los españoles cargaban a mano y sacaban la vaina a mano y la tiraban por encima de la torreta, con lo cual aceleraba mucho más el proceso de descarga y disparo del pequeño español. Bueno, eso forma parte de la leyenda, no sé si será. Yo lo daría un ámbito positivo. Lo cuentan por ahí, ¿no? Como elemento positivo, pero lo cuentan. Pero con una vaina de un tanque tiene que estar hirviendo, con unos guantes. Tiene que ser tremendo. Tiraban por encima de la escotilla de la torreta y fuera. Ahí para adelante. Bueno, hay una anécdota de hace muchos años, no me acuerdo ya el nombre del barco, un barco súper moderno, sale y se paró. Es que no sabían cómo funcionaba. Bueno, se le pusieron ahí a puesto de marinero. La información de la vanguardia de la informática. De este fin de semana, hablando de la primera maniobra dentro de la OTAN de submarino Isaac Peral, que perdió varias planchas del fuselaje, ¿no? No lo había leído. Sí, y luego se puso a tirar torpedos y no dio ni una en el blanco. Es otra historia, pero perder planchas le ha pasado a submarinos alemanes, británicos nucleares, que lo sepáis. De hecho, fue el motivo de la última reparación en Gibraltar, que hubo varias polémicas. Otra cosa que me preocupa más es que no acierten. Sí, bueno, pero eso que en el blanco. Se nos vaya desmontando el submarino. Bueno, está probándose. Yo espero que eso no se resuelva. De hecho están introduciendo mejoras en la siguiente. Una información de la vanguardia de este fin de semana pasado fue el lunes, sí. Quiero recordar. ¿Qué planteamos? Os iba a plantear una cosa, se me ha ido el santo al cielo. No, lo de los carburantes y estas cosas, que bien, ¿no? Estamos todos contentos, que nos han bajado. Algo es algo, sí, yo me alegro, de verdad lo digo. ¿Qué más hay que hacer? ¿O no hay que hacer nada más? Ya está. Yo estoy arrepentidísimo de no haber puesto en mi casa placas solares hace años. No, yo también, estoy hablando con mi mujer. Yo me dejé de hacerlo en un momento y digo, madre mía, qué error. ¿Sí? Sí, porque esto va a durar. ¿Creéis que va a durar esta crisis? Va a durar, claro que va a durar, y ponerte a echar gasolina al coche y que en el mejor de los casos te salga por 110 euros, telita, ¿eh? Lo que antes te costaba 60, hace pocas semanas. Yo el problema lo veo en que no veo que el fin de la guerra sea. Entonces yo me pregunto muchas veces, digo, hay un punto clave que es el estrecho de Hormuz. Entonces yo pregunto, ¿cómo es posible que no se pueda defender eso? Y entonces ya quien sabe me lo ha explicado. Y como me lo ha explicado lo digo yo. Es decir,
porque claro... Un amigo, ha sido un amigo, ¿no? Un amigo. Muy bien, guau, bien. Que es que, claro, para defender Hormuz, para que, en fin, bueno, para proteger que puedan salir los barcos, se necesita atacar por tierra. Claro, entonces Estados Unidos, porque son los que nos salvan de todo, coño, por mucho que estemos en contra de los yanquis, están desplazando militares allí, creo que ya hay 5.000 y tal, y hay que hacerlo por 50.000. 50.000 efectivos. 50.000. Entonces yo pensaba, yo digo, madre mía, ¿cómo es? Porque y este amigo me dice que al final quien remata en la guerra son la infantería, y yo pensaba que ya la infantería no tiene sentido, que eran los ordenadores, ¿no? Los ordenadores, los chips, los tal y que igual. Pero la fiel infantería al final tiene que entrar, ¿eh? Y mantenerse en el tiempo. Las guerras, querido Joaquín, se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo acaban. Yo siempre le pongo el ejemplo a mis alumnos de la Primera Guerra Mundial, que todos los contendientes pensaban que iba a durar 3 semanas. 3 semanas, además decían esa frase, porque tenemos mucho más poderío que nuestro contendiente. Y duró 5 años. El infierno de Verdún. Sí, el infierno de Verdún murieron 200.000 personas. También de la invasión rusa de Ucrania, ¿no? Que era cuestión de una semana, también, derribar al gobierno. Exactamente lo mismo. No tenemos ni idea de cuánto puede durar estos procesos. Eso de la guerra de 6 días, de las guerras cortas. Una guerra ilegal es cobardía completilla. Claro. Perdón. Sí. No, pero que lo que está diciendo ahora, ¿y por qué no lo dice para Ucrania? Pero porque entonces partimos de que hay un concepto que es el de guerra legal, ¿no? Claro. Partimos de que existe un concepto por ahí etéreo. Automáticamente. Quizá hay un naturalista, ¿no? Claro. Que dirían algunos que es el de guerra legal. Hay guerra buena y hay guerra mala. Claro. Entonces, ¿en qué quedamos? Claro, y los regímenes cojonudos. El otro día estaba el señor Zapatero diciendo que Desi Rodríguez es estupenda. Y que defiende su amistad con ella y con su hermano. Una señora que ha defendido la persecución política de las personas, que ha llenado cárceles por pensamiento político, que ha asesinado a gente, que ha mandado matones a miles en motos para llenar de miedo y de represión, que ha hundido la economía y que ha generado una inflación de 7 dígitos. Supongo que será legal eso, ¿no? Que eso es magnífico. Sí se considerará legal, digo yo, a mis cortaluces. No ¿Van a solucionar estas medidas las necesidades de 2 euros a 1,70, pues evidentemente lo que tenemos coches... Es un parche temporal. Sí. Es que el problema de esta guerra es que quieren acabar con Irán, como está la configuración de Irán en la actualidad. O sea, no es cierto lo de las armas nucleares, lo mismo que Irán, que dice, no, tiene armas de destrucción masiva escondidas que se las van a vender a los terroristas para que nos ataquen, y después, bueno, toda esa historia, ya sabemos que es la guerra lo que se defiende. El otro día escuchaba un analista que decía, aquí el problema es que Irán lleva preparándose para esta guerra 30 años. Es decir, lo hacía un analista, dice, y están preparados. Detrás de Irán está Rusia y está China. Ojo, que ya ahí ya está la flota rusa y está la flota china cercana. O sea, nosotros hablamos siempre de Trump, lo que hace Trump hace esto, estornuda, no sé qué, mando 3.000 soldados, mando 50.000, pero allí ahora mismo los satélites chinos, parece ser, le está diciendo a Irán dónde están los portaaviones, dónde están las tropas norteamericanas. Cuando las tropas norteamericanas se mueven, le avisan. Hay una movilización para allá y para acá. Quiero decir, ahí el miedo ahora mismo de fondo que hay es el choque directo. O sea, aparte ya de los muertos directo que están China, Estados Unidos, madre. Sí. No lo va a ver. Eso ya, olvídate de la infantería. En ese momento salimos todos. No lo va a ver. O sea, no tiene tampoco una armada china ahora mismo como para tener que sacar los barcos de la vuelta a medio Golfo Pérsico. Sí, de manera directa, China yo creo que son muy inteligentes, están calladicos, y yo no creo que vayan a entrar abiertamente en la guerra. Todo eso partiendo de que yo a veces también lo pienso en plan conspiranoico, por supuesto que sí. Que yo en parte creo que todo esto puede estar de alguna manera acordado entre Trump, Xi Jinping y Putin, de alguna manera puede estar eso, si no negociado del todo, pues sí al menos perfilado. Y nos toman por tontos al resto. Yo creo que sí, soy un poco de esa tendencia, sé que es un poco, como digo, conspiranoico, pero aquí a mí me extraña mucho que Trump, que es un empresario, se haya metido en tal camisa de 11 varas sin haber movido por lo menos algunos teléfonos, sin haber descolgado algunos teléfonos. Pero bueno, el hecho de que haya... Es lo que me da a mí la sensación. Haya gente que haya ganado millones y cientos de millones de un día para otro por una decisión de Trump. Supuesto, claro. ¿Qué te parece? Obviamente... Hubo un movimiento especulativo. Sí, especulativo de alguien unas horas antes. Pero que sepáis que en el ámbito de los
del concierto de los contratos de petróleo es un grano en un granero. Ya, eso es fijo. Es una cosa muy pequeña. Eso sí, alguien se ha forrado y posiblemente se ha beneficiado de una llamada telefónica. No me extrañaría. No me extrañaría nada. El problema es que descaradamente son personas y públicamente muy cercanas al presidente de los Estados Unidos, incluido su hijo. Sí. Es que montó dos plataformas de Bitcoin. De eso la cultura política norteamericana que la familia e incluso el propio presidente haga negocios mientras sigue el presidente de Estados Unidos. Algo aquí sería ¿qué teléfonos rojos han podido sonar por ahí? ¿no? Pero allí, sin embargo, pues la familia hace los negocios amparándose Nos estamos olvidando de todos los Emiratos Árabes y Arabia Saudí, que son socios comerciales de Estados Unidos, y que precisamente una de las cosas de Irán que a mí me ha llamado muchísimo la atención es el empezar a bombardear desaladoras que nutren el 90% del agua que beben varios países de los Emiratos viene de esas desaladoras. Irán ha hecho una ofensiva contra muchos de estos países, que son islámicos también, no lo olvidemos, pero que están del lado de Estados Unidos. Bueno, son los chiitas, los suníes. Claro, es que todo esto plantea un escenario que es ultra complejo, que a mí lo que me asegura, yo estoy con el pleno convencimiento de que efectivamente sabemos cuándo ha empezado esta guerra, cuándo vaya a terminar. Esto no va a ser ni muchísimo menos breve, ni muchísimo menos fácil, ¿eh? Oye, pero dime que entonces estas ayudas que van a ser temporales o esto es seriamente temporales. Ya, pero si duran mucho. ¿Si duran mucho? ¿Cómo aguantas? Si dura mucho, pues con los precios de la energía, pues básicamente el gobierno seguirá cobrando lo mismo en IVAs, en impuestos de 55%, el 55, el 60%. Eso es más de la mitad. Sí. El gobierno tiene muchísima liquidez porque la economía española ha seguido creciendo. El récord histórico de recaudación. ¿Perdona? El récord histórico de recaudación impositiva. Sin duda, y además apretando mucho. El otro día criticaba unos abogados, no sé si británicos o holandeses, la política de retribuciones de los inspectores de Hacienda en España. Que es escandaloso. Y claro, escandaloso no, es un cuerpo maravillosamente bien formado y preparado, pero como la KGB. Las políticas de retribución, yo querría que esas políticas, esos incentivos a la productividad que tienen los inspectores de Hacienda se aplicarán a todos los escalafones de la política pública y sobre todo con buen criterio. Y solamente los inspectores de Hacienda se llevan eso de pastizal. La administración que mejor funciona, va como un reloj. Si la comparamos con justicia, que estamos con palos y cañas, ya no gustaría... Se prima la productividad, se priman los estudios. Oye, tiene que cumplir unos parámetros. Cuanto más recaudes, más cobras. ¿No lo sabías tú? Sí. ¿No lo sabías? Tienen primas tremendas. Tienen pluses por inspección. Ellas le quitan importancia, pero tienen unas primas los inspectores tremendas. Pero bueno, el sindicato AUC de la Guardia Civil siempre ha denunciado que a la Guardia Civil, a los motoristas, la famosa Guardia Civil de Tráfico, hay un momento que también les dan primas de productividad. Insisten que tienen que denunciar, que tienen que denunciar más de la cuenta. Nuestra parodia nacional. Bueno, son las realidades que bueno, era la denuncia del sindicato AUC de la Guardia Civil. No, si el problema es la escalafón, y lo has dicho, tú Juan lo has dicho perfecto, en un momento dado la justicia, la educación, la justicia no están primadas en absoluto, están mal financiadas. Tanto que hablan de golpes de pecho con la sanidad, con el problema que tenemos con los médicos, con las guardias que no se les cotiza. Con la justicia sí tiene complementos. Son golpes de pecho luego que hay con... ¿Pero tú crees que está la justicia española bien suficientemente financiada? No, pero digo, complementos de productividad... Las colas que veo en la justicia no las veo en los expedientes fiscales. ¿Y los retrasos? Y los retrasos, además, por cierto, el Estado devuelve dinero cuando le da gana. Y ahora la nueva planta judicial, ¿sabes? Que sobre eso podemos hablar largo y tendido. Como un premio, una especie de reconocimiento a la productividad, no es que lo lleves en la nómina. Sí. No, puede ser, sí. Jueces y fiscales tienen, en función del trabajo que va desarrollando, tienen... Sí, pero lo que no es... La letra pequeña es que se ha llegado a eso debido a la sobrecarga que tienen jueces y fiscales. Sí. Porque tienes a jueces que no dan más, pero porque no humanamente tiene carácter general, no se pueden gestionar más casos. Y empieza como una especie de premio. La demanda por el final. Y lo conozco, entiéndeme, que estoy de acuerdo contigo. No está incluido en la nómina. El problema es que no es proporcionalidad. Regularmente. No. Vamos a ver, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ahora que sale en la prensa el parking de la delegación. Compara el edificio de la delegación de Hacienda de Murcia con el Palacio de Justicia del Río. ¿No te da vergüenza? ¿Tú no te das cuenta que están todas las persianas rotas, que está el edificio sucio, que da asco?
Señores, que ese es el centro de la justicia, uno de los pilares del Estado. No, si es que es así. Está lamentable. En la parte nueva que hicieron al lado del Ronda Sur, todavía están los restos de la obra, ni siquiera los han retirado. Pero sí que justicia está fatal y da todo el pena. mundo lo sabe. En cambio, te vas al edificio donde está la delegación de Hacienda. Todo nuevo. Todo espectacular. Espectacular, con una cantidad de espacios y de medios. Tienen una máquina de café, que esa máquina de café, os aseguro que me encantaría tenerla en mi casa. Os lo digo, no he visto un modelo tan... es impresionante. Eso son las escalas de valores que tienen ahora mismo nuestras instituciones. Yo diría un buen amigo diría, hombre, la justicia a los políticos no les interesa mucho que funcione. No les interesa mucho que funcione. Hacienda sí. Sí, Hacienda sí funciona, pero además te hacen unas inspecciones, incluso a los particulares. Estamos poniéndonos en peligro, igual nos van a poner Hacienda. Unos más que otros, también hay una paralela. Yo soy transparente absolutamente porque soy un funcionario del Estado y tengo controladísimo todas mis cuentas. No, pero sí, realmente el Palacio de Justicia de Ronda de Garay... Da pena. Bueno, pero es que en realidad la justicia se ha trasladado. Pero ahí está el Tribunal Superior de Justicia. Claro que está. ¿Has entrado dentro de las instalaciones? El Tribunal Superior de Justicia, Da vergüenza. Da vergüenza. Sí. Da vergüenza. El cuerpo de la magistratura más elevado, más alto de la región está allí, Cuidado. Tiene todas sin máquina de café. Tiene las persianas rotas. Ese tema, además, que... Es una pobrísima imagen institucional. Pero es que además hablar de las necesidades del Palacio de Justicia de Cartagena... Si es que es a todos los niveles, si es que vas un día y la impresora no funciona, tiene la pobre... que son tres mujeres que hay ahí en el turno de oficio, que eso hacen ya una labor, son ya samaritanas, ¿sabes? Es una cosa... y es una vergüenza, pero esto que está pasando en justicia, no solamente en Murcia, o sea, la justicia en España es una cosa que ya va siendo hora de reformarla y de revisarla lo que estamos... hay alguna encuesta por ahí de sondeo de intención de votos en Andalucía, el Partido Popular se quedaría a un solo escaño de la mayoría absoluta, según un sondeo, el de OK Diario, ¿no? Bueno, a veces estas encuestas se cocinan un poquito para animar a un escaño, hombre, no me voy a quedar en casa, voy a votar. Yo creo que el PSOE, lo que habéis advertido antes, de que el PSOE va a arañar algún escaño más debido a la fragmentación de la izquierda, yo creo que eso sí es posible que suceda como ha sucedido en Castilla y León. Sí Bonilla ha dicho, te digo esta mañana, aquí decía eso, que es su mayor miedo es la abstención, como vamos a ganar por mayoría absoluta, que la gente se quede en casa. Si las encuestas te dan que estás a un escaño... se queda en casa, la abstención, entonces nos perjudica a nosotros pensando que vamos a ganar de calle, y bueno, si ponemos que nos falta un diputado, pues entonces la gente ya no se queda en casa. Sí. Y además ha puesto un día bueno para votar, Ha puesto un día para votar, 17 de mayo. En el contexto de lo que son las fiestas en Andalucía, ha puesto el mejor fin de semana para votar. Todo el mundo en su casa y que no tenga excusa. Bueno, vamos a ver, dejamos para mañana. Se acabó la feria de abril, se ha acabado todo. Oye, me vas a perdonar, pero... Para mañana, para a ver si podemos comentar otro día que García Paje quiere agua desalada para... Ah, sí, lo comentó el otro día. Dice que quiere agua desalada. Sí. Castilla-La Mancha, que es la meseta central, ¿entiendes? 500, 600 metros, subir el agua... ¿Subir el agua cuánto puede costar eso? Pues yo debe costar, no sé, pues a lo mejor medio euro por metro cúbico, 100 metros, no lo sé, pues algo así, pero un disparate... O sea, ella es el colmo de los colmos que quieren el agua. Yo voy a hacer una chulada mía. A ver. Eso lo comenté yo aquí, hace ya tiempo. ¿Ah, sí? Y me comíais. Eso era imposible. Bueno, tiempo al tiempo. Pues yo te sigo comiendo. Sí. Que es un disparate. Bueno. Medio euro por... La energía eléctrica que hace falta para impulsar el agua desde la costa. La ventaja que tiene es que es un plano inclinado, no tiene casi ningún coste energético. ¿El qué? El trasvase es un plano inclinado. Porque como decía que el militar, las cosas van por su propio peso, por la gravedad, pero si no existe la gravedad, que irían por su propio peso. En este caso es la contra. En la mili. Nos vamos. No es lo mismo, claro. Juan, Miguel, Juanjo. Joaquín, gracias por compartir minutos esta mañana aquí en Onda Regional. Una pausa, las últimas noticias.